Capítulo 13. Aristón me encontraba en la cima de una pequeña colina, contemplando el osario que antaño había sido un simple pasto. Cientos de asaltantes epinerianos yacían muertos o moribundos, mientras la furiosa hidraca seguía moviéndose entre ellos, pisoteándolos o asestándoles algún que otro mordisco. Nuestras fuerzas se habían retirado a una distancia prudencial, dejando que la bestia saciara su odio hacia los bárbaros. Mientras observaba al monstruo, no pude evitar sentir lástima por nuestros enemigos. Los habíamos aplastado con tanta eficacia que ni siquiera parecía justo. Por un instante, sentí una oleada de compasión en mi pecho, pero la reprimí con un pensamiento. Lo único que tenían que hacer era quedarse en casa. Me recordé. Alejándome de los espantosos campos de exterminio, caminé hacia donde se encontraba el resto del personal de mando. El pequeño grupo parecía ocupado, pero en realidad, todos esperábamos a que nuestra dama regresara después de que terminara de cazar a los supervivientes. ¿Cuáles fueron nuestras bajas?, pregunté. El hombre de la cónice, cuyo nombre sabía que era Megástides, dio un paso al frente. Era el único de nosotros que no se quitaba el casco ahora que la lucha había terminado. La mayoría se sentiría intimidada por la imponente montaña de metal. Sin embargo, no me inmuté, pues conocía bastante bien al exiliado y, por su postura, podía percibir que estaba eufórico con el resultado de la batalla. Ninguno, mi herrero. Solo se reportaron heridas leves, la mayoría de las cuales fueron causadas por los penitentes, respondió Megástides. Una clara señal de que los dioses favorecen nuestra expedición. No dejes que Nuestra Señora te oiga decir eso, comentó otro hombre. Bueno, eso está muy bien, pero ¿por qué el título de herrero de guerra?, murmuré confundido. La última vez que lo revisé, mi título era simplemente segundo. Es un término de mi tierra natal, y se aplica a cualquiera que sirva directamente bajo las órdenes de un general que ha entrado en el campo de batalla, respondió Megástides. Creo que es especialmente apropiado aquí, dado que servimos a un artesano y guerrero tan genial. No está mal el título, dada la afición de Nuestra Señora por usar la palabra hierro en todo, comenté distraídamente. Hay otros términos parecidos. Había algunos que ostentaban el título de herrero de la disformidad, aunque eran magos o artesanos de armas encantadas, no guerreros ni verdaderos herreros, murmuró Megástides, con la mirada perdida al recordar la historia de su pueblo. Aunque poderosos, dicen que la locura atormentaba a cada uno de los portadores del título, y se considera un mal presagio que se nombre a uno nuevo. Me alegra que no haya habido otro en casi 2000 años. ¿Magia? ¿En serio? Creía que los hombres de la cónice no creían en eso, repliqué. Los historiadores de mi patria no mienten, ni siquiera cuando hablan de brujos, afirmó Megástides. ¿Puedes decir lo mismo, hombre de lochos? Si hubiera sido un soldado raso quien había lanzado semejante puya, lo habría castigado. Sin embargo, el círculo íntimo de los comandantes de nuestra dama estaba exento de tales cosas. Y, siendo sincero, disfruté bastante de su forma de hablar directa. La prefería a la doble moral que tantos de mis antiguos comandantes usaban. De todas formas, debemos atender a los heridos, recuperar a los demás prisioneros y ocuparnos rápidamente de los muertos, ordené. Nuestra Señora regresará pronto, y no me cabe duda de que querrá que estemos listos para partir de inmediato. Sí, herrero de guerra, respondió Megástides, agachándose para atender mis órdenes. Los demás siguieron mi ejemplo, cada uno sabiendo perfectamente cuál era su trabajo sin que yo tuviera que decírselo. Fue agradable ver que no necesitaban microgestión, como decía mi señora, y me permitió regresar a la colina. Allí, pude observar a la criatura de 2 cabezas desde una distancia prudencial. Para entonces, se había aburrido de la matanza y había empezado a alejarse, ahora con una visible cojera. Habiendo comido hasta saciarse, no parecía interesarle en absoluto, considerando al ejército acampado a menos de 400 metros como poco más que hormigas. Sin embargo, ese no era el caso de la dama de hierro. La imponente mujer emergió de un bosquecillo, con un asaltante inconsciente colgado del hombro.
Al acercarse ella y la bestia, el animal se apartó de mi comandante con respeto, con una de sus cabezas observando a la dama de hierro pasar, con el miedo evidente en sus rasgos animales. Mi dama no pareció darse cuenta, o más bien, simplemente no le importó, y cruzó el campo de batalla con la cabeza bien alta. Pensé que tal vez el monstruo se sentía intimidado porque su armadura estaba empapada de tanta sangre que dejaba huellas carmesí a su paso. Sea cual sea el motivo, la hidraca no hizo ningún movimiento para detener su pesado y cojeante paso hacia las colinas lejanas. Al centrar mi atención en los asistentes que le había asignado a mi dama, noté que los humanos normales iban a bastante distancia de su líder, increíblemente fuerte. La dama de hierro no necesitaba guardaespaldas, pero unas cuantas manos extras siempre eran útiles, sin importar lo fuerte que fueras. Y lo demostraron arrastrando o cargando a media docena de prisioneros con diversas heridas. Me puse presentable mientras esperaba su llegada, aunque no tuve que demorarme mucho. No hubo bajas, solo heridas leves, le informé a mi dama mientras se acercaba a la colina. También hemos reunido a los prisioneros, como se ordenó. Bien, declaró la dama de hierro. Dejó al hombre que cargaba a mis pies. Añade a estos desgraciados al grupo. Me dirigiré a todos ellos en un minuto. Primero, necesito lavarme esta sangre. Antes de que lo hagas, le interrumpí, interponiéndome en su camino, quería preguntar por la hidraca. No tienes por qué preocuparte por ellos, insistió la dama de hierro. Es una criatura solitaria, y ahora que está libre, regresará a sus territorios de caza. ¿Y si no? Pregunté. Claro, parece que se fue, pero podría volver en cualquier momento. Si lo hace, lo mataré yo misma, desestimó la dama de hierro. Pero si no, no es problema nuestro. Asentí y me hice a un lado, observando cómo mi señora se marchaba. Sus asistentes, la mayoría mujeres, depositaron a sus prisioneros en la pila antes de seguir a su ama. El pequeño grupo se dirigió hacia la única tienda que aún estaba instalada. Las mujeres desaparecieron en las cavernosas profundidades y dejaron a los hombres vigilando la entrada. Tírenlos con los demás, grité, señalando a 3 soldados que rondaban por allí. Y si tienen alguna herida que ponga en peligro su vida, trátenlos. Ya conocen las reglas. Sí, guerrero de guerra. Gritaron. Suspiré. Realmente debería haber rechazado ese título con más firmeza cuando lo mencionaron por primera vez. Como no lo hice, probablemente se me quedaría grabado como una garrapata, aunque, siendo sincera, no fue lo peor que me habían dicho en mi vida. Observé a los hombres mientras se llevaban a rastras a los prisioneros, inconscientes o no. Solo cuando se llevaron al último, lo seguí hasta el corral que habíamos encontrado cerca. Allí, casi 50 hombres estaban de pie, tumbados o sentados, con la mayoría de sus heridas curadas y limpias. No lejos de allí, un grupo de penitentes cavaba una fosa mientras otros arrastraban los cadáveres de sus enemigos a la fosa abierta. Era una tarea ardua, pero se notaba que los condenados simplemente estaban felices de no haber acabado en la fosa. ¿No hay problemas con los prisioneros?, pregunté, mirando a la joven a quien había puesto a cargo de la operación. No, señor, respondió ella de inmediato. Aunque he tenido que ordenar a algunos que dejen de rascarse las vendas. Probablemente desconcertado por las extrañas medicinas de Nuestra Señora, murmuré. El olor es repugnante, y la lógica tradicional dicta que tal aroma conlleva riesgo de infección y muerte. ¿Aprenderán o morirán?, exclamó encogiéndose de hombros y dejando claro que no le importaba lo que les pasara. Fue un poco desconcertante oír a alguien decir algo así sobre sus antiguos compatriotas, pero, siendo sincero, no me sorprendió. A lo largo de nuestro entrenamiento, todos nos habíamos vuelto un poco más parecidos a nuestra dama y un poco menos parecidos a nosotros mismos. Ni siquiera yo era inmune al extraño efecto que nuestra comandante tenía en su banda. Me encontré deseando la posibilidad del combate, a la vez que me sentía menos inquieto al ver cadáveres o sangre. Alejé esos pensamientos oscuros de mi mente cuando oí el fuerte ruido de pasos que se acercaban. Mi señora, saludé sin voltearme. Selecciono a algunos para interrogarlos. Lleven a ese al frente.
Lo interrogaré antes que sus compañeros, respondió mi señora, señalando a un prisionero. Asentí y señalé al hombre mayor, a quien reconocí como el comandante enemigo y al que la dama de hierro llevaba sobre sus hombros. Tras superar la confusión que lo embargaba al ser despertado tan bruscamente, el hombre se tambaleó hasta el frente de su grupo. La líder de la banda de hierro se adelantó para recibirlo. Su armadura había sido reemplazada por un sencillo quitón gris que le llegaba hasta los tobillos. Presentarse ante los enemigos derrotados con una vestimenta tan informal normalmente sería señal de insensatez o arrogancia. Sin embargo, cuando alguien era tan poderoso como mi dama, era una simple declaración. Una que proclamaba que los prisioneros no representaban ninguna amenaza para ella. Por un instante, se quedó allí de pie, desarmada, con los brazos cruzados. Un silencio se apoderó de los prisioneros, y todas las miradas se dirigieron al líder de nuestra partida. No sabía quién tenía más ganas de que hablara, si ellos o yo, pues estaba emocionado por descubrir lo que sabían. Movimientos de tropas, la planificación de más incursiones y cosas por el estilo. La cantidad de información que podíamos obtener de ellos era inmensa, y estaba seguro de que la dama de hierro podría obtener esas respuestas sin apenas pedirle ayuda. Tengo preguntas para todos ustedes, pero más específicamente para su líder, comenzó la dama de hierro, adoptando el diálogo epineriano e incluso usando la variante regional de donde provenían la mayoría de los prisioneros. Respóndanlas con la verdad y los dejaré ir con suficiente comida y agua para regresar a sus hogares. Eso fue una pequeña sorpresa, pero considerando lo bien que se han mantenido nuestras raciones, no fue una gran preocupación. Bien, pues. Primera pregunta, dijo la dama de hierro, señalando a su líder. ¿Cuántas de sus aldeas son totalmente autosuficientes en cuanto a la producción de alimentos? Está bien, no lo vi venir, pero estoy seguro de que Nuestra Señora responderá las preguntas importantes bastante pronto. No sé la cifra exacta, murmuró el líder de la incursión, rascándose la cabeza. Aunque no debe ser muy alta. Sé con certeza que las aldeas donde recluté no lo eran. Levanten la mano si creen que su aldea pudo producir todos los alimentos que su gente necesitaba, continuó la dama de hierro, mientras observaba a los asaltantes reunidos. 4 manos se alzaron, pero una cayó tras un instante de reflexión. Mi señora las observó unos segundos más antes de asentir lentamente. Levanten la mano si fueron agricultores o trabajaron en la agricultura. La agricultura es la práctica de producir alimentos, por lo que criar animales para el sacrificio contaría. La mayoría de los asaltantes presentes levantaron las manos, aunque los mejor equipados y más curtidos no lo hicieron. Quienes mantuvieron las manos a los costados fueron menos de una docena, y la mayoría de sus compañeros murieron en la batalla. Puedes bajar las manos ahora. Ellos obedecieron y mi señora dio un paso adelante hasta que estuvo a solo unos pocos pies de su líder. Cuéntame, con tus propias palabras y con todos los detalles que puedas reunir, sobre tus capacidades de producción doméstica de alimentos, declaró mi señora, señalando a su líder. No es mucho, la verdad, murmuró, visiblemente confundido por su tono de preguntas. Los líderes del clan y sus superiores tienen pequeños campos dedicados a alimentar a sus familias, aunque eso es todo. Hay muchos huertos, pero son pequeños y se usan principalmente para cultivar hierba para pipa o plantas medicinales. ¿Y entonces el resto de los campos están en barbecho?, insistió mi señora. Aún un poco desconcertado por el tipo de investigación, el hombre no se esforzó en ocultar la verdad. Ni perdió tiempo en inventar una mentira. Sí. Me temo que muchos de nuestros campos están ahora contaminados. Los reyes guerreros exigen muchos combatientes, y si no encuentro suficientes, serán mis hijos e hijas quienes se verán obligados a luchar, respondió. De arados a espadas, oí murmurar a mi dama en voz baja. Hizo una pausa y se irguió un poco. ¿Comercian con las tierras del sur o del norte? De vez en cuando intercambiamos esclavos por buen hierro o comida, aunque es a un coste muy elevado, ya que no hay muchos dispuestos a hablar con nosotros, confesó algo culpable. Me pregunto por qué. Es casi como si saqueara sus tierras cada año como un reloj. Pensé.
Háblame de tus reyes guerreros, instó mi dama, sin duda en un intento de disipar la tensión que ahora se sentía en el ambiente. He oído muy poco sobre los grandes reyes que unieron a sus pueblos e inauguraron una era de unidad y gloria. El asaltante se irguió un poco más, con una expresión rígida y bien controlada cruzando su rostro. He oído decir que, a pesar de las diferencias de edad y tamaño, el joven Alexandros de los Epicions logró vencer a Córragos, el rey guerrero más feroz que mi pueblo haya tenido jamás. Tras la aplastante derrota, ambos se aliaron y juntos marcharon hacia el reino del Valle de Misios usando algún tipo de magia para cruzar los campos de batalla que lo rodean. Tras solo 2 días, también lograron ganarse la lealtad de Misios, dijo, con un tono vacilante que dejaba claro que no estaba tan entusiasmado con la historia reciente de su pueblo como la mayoría parecía. Aunque ambos están canosos por la edad, los reyes lideran a nuestros pueblos unidos con sabiduría y honor. Nunca se han dicho palabras más vacías, pensé. Por un rato, mi señora se quedó allí, sumida en sus pensamientos, mientras observaba a la multitud. Estuve tentado de intervenir y preguntar más, pero sabía que probablemente ya habría pensado en cualquier pregunta que pudiera hacerle. No más preguntas, declaró la dama de hierro. Ustedes 4, distribuyan comida y agua entre los prisioneros y, una vez que los muertos hayan recibido la extrema unción, escolten a los vivos fuera. Entonces se dio la vuelta y se alejó, dejando a los ahora ex asaltantes allí parados, en un silencio atónito. Yo también me llevé la sorpresa y solo me sobresalté cuando la dama de hierro pasó junto a mí. Me apresuré a unirme a ella, deseando que mis botas emplomadas se movieran, para que no me dejara atrás. ¿Estás seguro de que es prudente? ¿Podríamos haber aprendido más de ellos? Pregunté, aclaré. No necesitamos más información, desestimó mi señora. Con tantas pérdidas, probablemente solo podrían organizar 1 o 2 pequeñas incursiones más adelante en la temporada. Ambas deberían ser repelidas sin problemas por los guardias fronterizos. Entonces, ¿ni siquiera vamos a considerar construir los fuertes? Pregunté. Lo consideraré, pero no creo que ese plan sea viable. Somos una fuerza demasiado pequeña y hay demasiada tierra. Además, tendríamos que abandonar muchas pequeñas granjas y aldeas en los límites del Ochos, lo cual es inaceptable, replicó la dama de hierro sin veneno. Entonces yo, negué con la cabeza y aclaré mis ideas. ¿Por qué preguntaste lo que hiciste? ¿A qué viene esta obsesión con sus reservas de comida? Eso salió un poco más brusco de lo previsto, pero era necesario decirlo, y no me arrepentí. Para mi sorpresa, la dama de hierro no pareció perturbarse por mi comentario, e incluso me dedicó una sonrisita de soslayo. ¿Crees que los Misios fueron traídos voluntariamente, por vía diplomática? ¿Quizás alegaron tener ascendencia común? Me preguntó. No, respondí sin dudar. La forma en que usó la frase siguió adelante me dice todo lo que necesito saber. ¿Y es justo decir que dependen casi por completo de Misios para alimentarse? Preguntó ella. No puedes estar pensando en hacer lo que creo que estás pensando hacer, murmuré, tan sorprendida que mis pies casi se enredaron mientras caminábamos. Liberaríamos al pueblo de Misios de la tiranía extranjera, Aristón. No actúes como si estuviéramos haciendo algo atroz, replicó ella. ¿Acaso Heraclón el Grande no se ganó su estatus de héroe al liberar a Nosos del Señor de la Sangre Vilayous? Quiero decir, sí, pero, piénsalo, Aristón, declaró mi señora, deteniéndose frente a la entrada de su tienda y volviéndose hacia mí. Solo necesitamos tomar un valle y podemos aniquilar por completo a Epinerius. Acabaremos con sus incursiones para siempre y, de un solo golpe, duplicaremos el tamaño del Ochos. Eso suena horrible, admití. ¿No morirán miles de personas de hambre? Probablemente, admitió ella sin culpa. Abrí la boca para hablar, pero me cortaron una vez más. Dado lo testarudos que suelen ser los reyes guerreros, supongo que será necesario aniquilar por completo sus linajes para que los Epición y los Nercides se sienten a negociar. Pero bueno, siempre existe la posibilidad de que pidan la paz rápidamente y eviten pérdidas humanas, respondió con tono suave y desdeñoso.
Aunque necesitaremos más información antes de poder tomar esta decisión. Espero que los escuderos negros tengan el conocimiento que necesitamos. Hizo una pausa y noté que la luz del sol vespertino que se desvanecía tallaba sombras profundas en su rostro habitualmente hermoso. Y sí, supongo que podría inspeccionar la frontera y elaborar un plan de contingencia, aunque dudo que sea necesario, concluyó mi señora, volviendo a su tienda. Que envíen a los prisioneros pensando que solo vigilamos la frontera. Y asegúrense de que el resto de los hombres descansen bien. Partiremos al amanecer. La observé mientras entraba en su tienda y desaparecía, dejándome demasiado aturdido para hablar. Instintivamente, me di la vuelta, decidido a cumplir sus órdenes, pero me detuve a los pocos pasos. O seremos conocidos como los mayores héroes de la historia lochosiana, o Epinerius nos recordará como los peores villanos que jamás hayan pisado sus tierras. Quizás ambas cosas. Pensé con tristeza antes de descartar esa línea de pensamiento y poner un pie delante del otro. Independientemente de cómo nos recuerde la historia, tenía un trabajo que hacer. La Dama de Hierro esperaba encontrar resistencia tras cruzar la frontera hacia las tierras de Epinerius. Aunque, pensándolo bien, supongo que tenía sentido, ya que las fronteras no estaban tan rigurosamente vigiladas aquí en Olimpia como en las otras tierras que había conocido. La capacidad de vigilar y defender activamente una extensión de tierra tan extensa requería un mantenimiento considerable, y Epinerius no parecía interesado en nada más que en saquear. Para su defensa, no habían necesitado defensas hasta ahora, pues ningún ejército se había molestado siquiera en atacar el reino triunviral. Contaban con pocos recursos naturales, casi nada de oro, y lo más importante, su tierra era prácticamente inútil. El análisis coste-beneficio era simple. Epinerius no tenía nada que valiera la pena tomar, y para detener definitivamente las incursiones, necesitarían tomar todo el reino. Algo que ningún imperio ni gran ciudad había sido capaz de hacer, hasta que nos infiltramos en sus fronteras. Aunque tal vez colarse no era la palabra adecuada, ya que tenía pocas dudas de que nuestro paso era observado. Después de todo, no había forma de mover a tanta gente con total discreción. Al menos, no sin magia, pero, por desgracia, seguía siendo incapaz de ejecutar ni siquiera el más simple de los conjuros. En cualquier caso, el sigilo no era necesario, y sí la prisa, así que nos movimos con rapidez y a plena luz del día, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar nuestras huellas. Durante los 2 últimos días de marcha, habíamos visto gran parte de sus tierras y había hecho muchas observaciones. La más prudente fue que los asaltantes a los que habíamos interrogado tenían razón. Vimos poca casa, casi ningún animal de granja, solo un par de campos sin maleza y una completa ausencia de civilización. Claro, había alguna aldea o pequeño pueblo que veíamos desde la carretera, pero eran primitivos incluso para Olimpia. Pocas tenían pozos, ningún acueducto, y ninguna estructura superaba un piso. Incluso los peculiares caballos cabríos, tan populares en la región, eran demasiado flacos y escasos para ser utilizados como ganado. Y lo que era aún más preocupante, apenas tenían carreteras dignas de mención, la mayoría eran poco más que caminos de grava desgastados por el paso de los siglos. Se necesitaría mucha gente y muchos años para que estas tierras fueran productivas, pero no era imposible que eso cambiara. Ya me di cuenta, por la semana aproximadamente de notas que tomé, de que este lugar solo necesitaría mano firme y un poco de inversión para echar a andar. Por mis observaciones, sabía que, una vez bajo nueva administración, las tierras de Epinerius se convertirían en el granero que este mundo necesitaba con tanta urgencia. Mi señora. Un explorador regresa. Dice haber avistado la formación de la que hablabas, exclamó Aristón, sacándome de mi ensoñación. Bien. Tú estás al mando mientras estoy fuera, Aristón, respondí, mirando al joven enjuto de apenas 18 años, vestido con la ropa verde oscuro del destacamento de exploración. Guíame y date prisa. Estoy deseando confirmar los informes que he recibido sobre estos escuderos negros. Asintió antes de darse la vuelta y salir corriendo. Lo seguí fácilmente, aunque llevaba mi armadura completa, y él solo llevaba cuero curado y una cota de malla ligera.
juntos nos alejamos del ejército principal a saltos, atravesando una amplia zanja, subimos una colina y nos adentramos en los matorrales que se extendían más allá. Unas ondulantes y poco profundas elevaciones, salpicadas de árboles escarpados, cubrían el paisaje, obligando al camino a serpentear entre ellas para no perder tiempo subiendo cada montículo. A medida que nos dirigíamos hacia el este, estas colinas crecían antes de terminar repentinamente en una amplia llanura donde solo crecía hierba corta y pálida entre numerosas rocas afiladas y angulares. Disminuí la velocidad para que el explorador recuperara el aliento. Sin embargo, no necesité descansar, ya que solo había sido un breve sprint de 30 minutos. Murmuré, moviendo la nariz. Olfateando el viento, detecté varios aromas extraños cuyo origen no pude deducir con exactitud. Estaban los obvios: tierra, hierba y lo que cabría esperar de un lugar con tan poca vegetación. También había algo más, algo que olía casi a gasolina, aunque no del todo. Me incliné e inhalé profundamente, llenando mis pulmones. Entonces caí en la cuenta. Esto sí era gas, o al menos algo de la misma familia que ese combustible común. Solo que aquí se había quemado, dejando un residuo que persistió incluso después de lo que probablemente fueron siglos. Mis nuevos sentidos me proporcionaron mucha información, pero no siempre era fácil analizarla y comprenderla. Por suerte, no tuve que depender solo de mi olfato, ya que también pude descifrar todo esto gracias al singular paisaje, ya que de otro modo no habría sido posible. Las llanuras de sal que nos rodeaban tenían pocos visitantes, poca vegetación y casi ninguna lluvia, lo que permitía que aún pudiera detectar antiguas cicatrices. Cicatrices que esta tierra se había formado cuando varias naves espaciales de gran tamaño aterrizaron aquí hace siglos. No pude localizar con exactitud dónde los escuderos negros habían construido sus casas y bibliotecas, pero esa era una preocupación para otro momento. Debían estar cerca, de eso estaba seguro. Solo necesitaba registrar la zona y los encontraría. Y, lo que es más importante, la información que necesitaba para que mi primera misión fuera un éxito. Ven, ordené, incorporándome en toda mi altura. Acamparemos en un bosquecillo que vi de camino hacia aquí. Debo advertirle, mi señora, que estos son terrenos de caza de Halpidare. Cualquier centinela de guardia nocturna debe llevar armadura y, sobre todo, casco, declaró el explorador. Bien pensado. Odiaría que la primera baja de mi campaña se debiera a la fauna, comenté con una risita. Bueno, ¿estás listo? ¿Podemos, no correr todo el camino?, preguntó el hombre, vacilante. No te preocupes. Mi curiosidad está satisfecha y podemos ir despacio, respondí. Oh, gracias a los dioses, murmuró, solo para hacer una mueca bajo la fuerza de mi mirada. Gracias. Deberíamos irnos, declaré. Queda poca luz y quiero acampar antes del anochecer. Sí, mi señora, así se hará. Capítulo 14. Centro Aristón / Centro. Caminé, lámpara en mano, por los bordes del pequeño campamento, inspeccionando lo que pude en la penumbra de la noche. Enclavado en la curva de un río profundo pero estrecho, al pie de una pequeña cresta, el punto de encuentro estaba prácticamente oculto a la vista, gracias a la oscuridad de la noche. Un explorador dedicado, incluso con una habilidad mediana, podría encontrarlo con bastante facilidad, pero quienes viajaban por el camino de grava a solo medio kilómetro de distancia no se darían cuenta. Con nuestros centinelas apostados casi fuera de la vista y sus armaduras ennegrecidas temporalmente por el hollín, un truco aprendido de nuestra dama, estaríamos más ocultos de lo que un grupo de más de 1000 hombres y mujeres tenía derecho a estar. Incluso la cacofonía que solía surgir cuando un ejército acampaba se atenuaba hasta hacerse casi imperceptible. Pocos hablaban, y cuando lo hacían en voz baja y silenciosa, pues los soldados de la banda de hierro sabían perfectamente que, incluso en reposo, nuestra dama exigía cierto nivel de profesionalismo. Al principio, esta orden me irritó un poco, pero ella había dejado claro que no le importaba lo que hiciéramos, siempre que lo hiciéramos en silencio. Tras completar mi inspección del exterior del campamento, comencé a recorrer su centro, observando que las lámparas de hendidura que nos habían proporcionado funcionaban bien.
Los lúmenes especialmente diseñados eran necesarios para ver, ya que no hacíamos las fogatas habituales que un campamento de guerra de este tamaño solía requerir. Normalmente, la pérdida del fuego central se sentiría profundamente, pero la noche era cálida y la luna brillaba. Al detenerme frente a la tienda de mi señora, reflexioné sobre la conversación que tuvimos justo antes del anochecer. Ella había reiterado que tales misiones de investigación eran importantes para nuestro éxito. También se había lamentado de que tal tarea normalmente se dejaría en manos de otro departamento, aunque se negó a dar más detalles. En cambio, simplemente dijo que lo haría cuando regresáramos de conquistar estas tierras. Eso me hizo reflexionar, y no por primera vez. Con ese pensamiento en mente, no pude evitar reflexionar sobre nuestro trabajo aquí. Siempre supe que nuestra misión podría evolucionar, aunque supuse que tomaría algunas ciudades fronterizas o nos ordenaría realizar contraataques. Nunca habría imaginado que llegaría tan lejos como para reclamar todo el reino con menos de 2000 soldados a su disposición. Si cualquier otra persona hubiera hecho una proclamación tan audaz, la habría considerado una broma o parte de una complicada treta para despistar a los espías enemigos. No teníamos esa preocupación por los espías, ya que nuestra dama los había erradicado a fondo durante la primera semana de entrenamiento, lo que nos dejaba solo con la cruda realidad de que iba totalmente en serio y que estábamos a punto de arrasar un reino entero. Intenté no pensar en lo superados en número que pronto estaríamos, solo para que mi mente traidora diera con una cifra. Cada uno de nosotros tendría que matar a unas 200 personas. Cada uno. Llegué a esta cifra considerando primero que la banda de hierro contaba con solo 1500 soldados. Mientras que el número máximo de soldados que mi señora calculaba que Epinerius podía reunir era de 300.000. Incluso con la dama de hierro y la supuesta ventaja defensiva de nuestro lado, no creía demasiado en nuestras posibilidades. Aún así, esas probabilidades no eran nulas, y aunque no conocía a mi señora desde hacía mucho tiempo, sabía que no apostaba menos que estuviera segura de ganar. Empecé a alejarme hacia mi tienda cuando oí lo que parecía un graznido desde arriba. Confundido, miré hacia arriba, solo para darme cuenta de que, a pesar de que me habían advertido, no llevaba el casco puesto. Normalmente, esto no sería una revelación tan terrible. Sin embargo, en ese momento una bestia alada de gran tamaño se abalanzaba directamente sobre mí. Enorme, fácilmente 3 veces más grande que un hombre, tenía una envergadura tan grande que se tragaba el cielo nocturno, ocultando la luna. Su cabeza era como el símbolo de la suma de las clases de matemáticas de mi juventud, con pedúnculos oculares que sobresalían a izquierda y derecha, mientras que grandes protuberancias similares a aletas sobresalían de la parte superior e inferior. Dientes como 1000 agujas voraces llenaban sus impresionantes fauces, mientras que un par de garras de 3 dedos sobresalían de sus pequeñas pero musculosas extremidades delanteras. Antes de siquiera poder asimilar por completo la extraña apariencia de la criatura, ya estaba sobre mí. Sus poderosos brazos me sujetaron por los hombros, arrancándome de la tierra y elevándome hacia el cielo. No era un completo idiota, y logré desenvainar mi espada y alzarla justo antes de que la bestia estuviera a punto de cortarme la cabeza. Mi torpe ataque golpeó a la criatura en un lado de la cara, deteniendo la mitad de la mordida y haciéndola retroceder. Soltó otro graznido directamente en mi cara, y sentí un temblor en el cráneo, desorientándome por completo. Incluso en semejante situación, al menos tuve el suficiente sentido común para mantener mi espada en alto. Sin la capacidad de concentrar toda mi fuerza en el arma ni siquiera comprender qué estaba pasando, solo podía esperar que mis esfuerzos no fueran en vano. Tuve suerte, aunque solo por un instante, pues, aunque había bloqueado un segundo intento de arrancarme la cabeza de un mordisco, logró sujetar la guarda de mi espada. Entonces, con un movimiento de sus poderosos músculos del cuello, me arrancó la hoja de las manos y la arrojó a un lado. La pieza desapareció de mi vista casi al instante. Maldiciendo mi propia inconsciencia y mi tendencia a perderme en mis pensamientos, cogí mi cuchillo de bota, aunque sabía que era un esfuerzo inútil. Antes de que pudiera alcanzar la hoja de repuesto, la criatura acabaría con mi vida y yo sería la primera víctima de la campaña de mi dama.
Entonces, justo cuando las fauces de la criatura se cerraban, una roca más grande que mi cabeza golpeó la barbilla del monstruo. Golpeó al monstruo con la fuerza de un martillazo, haciendo que la cabeza de la bestia retrocediera con un sonoro crujido. Aunque mi atacante logró sujetarme, se había desorientado por completo, y caímos torpemente por el cielo nocturno, aleteando al azar, presas de un pánico descoordinado. Mientras el suelo se elevaba rápidamente, me pregunté si acabar convertido en una mancha roja sería peor destino que morir a manos de un monstruo. Por suerte, no experimenté ninguno de los dos extremos, pues un cuerpo enorme me embistió, deteniendo mi caída por completo. Al caer al suelo un momento después, miré el rostro de mi salvadora y lo reconocí al instante. La dama de hierro me devolvió la mirada, con una expresión sombría pero paciente. ¿Puedes mantenerte de pie? Asentí en silencio, incapaz de pronunciar ni una sola sílaba. Entonces dejó de cargarme como si fuera poco más que un bebé recién nacido, dejándome caer de nuevo sobre mis propios pies. Por un instante, me tambaleé como un potro, con la mente aún dando vueltas por el hecho de que casi había caído al vacío hacía apenas unos segundos. Sin embargo, mi dama no se dejó contener por esas preocupaciones terrenales, y ya estaba escrutando el cielo en busca del monstruo. Algunos de los exploradores apuntaban sus lámparas hacia arriba en un intento de ayudarla. Sus delgados rayos de luz rastreaban cualquier rastro de movimiento. ¿Qué probabilidad hay de que la bestia regrese? Le preguntó mi señora a un explorador que no había visto. Muy alto, aunque probablemente no regrese esta noche, murmuró la mujer más pequeña. Todas las variantes de hálpidos, ya sean las rapaces nocturnas más grandes o los aulladores de rocas más pequeños, cazarán la misma presa durante días o incluso semanas si se les niega su premio. Lamentable. Tendrás que permanecer a mi lado hasta que acabemos con esta bestia o abandonemos estas tierras. No permitiré que mi segundo sea secuestrado por un tiburón martillo volador, declaró la dama de hierro, mirándome. Supongo que hay destinos peores, murmuré distraídamente. Sí, por supuesto. Reúne tu saco de dormir y encuéntrame en mi tienda, ordenó mi señora. Solo me di cuenta después de que ella empezó a alejarse de que la líder de nuestra banda solo llevaba puesta su ropa interior. Sin embargo, esos pensamientos desaparecieron rápidamente de mi mente, reemplazados por una sensación de asombro, como la que supuse que experimentaban los sacerdotes. Así, sin más, ya no me importaban las probabilidades ni contra cuántos hombres tendría que luchar. Seguiría a mi dama hasta los fuegos del Tártaro y de regreso sin quejarme, ni siquiera pagar. Centro Aristides Stavros /Centro. Me senté ante el escritorio que originalmente le había quitado al comandante de la guarnición local tan solo unas horas antes. Ante mí se extendía algo inusual. Un pergamino. Un pergamino con palabras legibles, escrito por una mano culta, nada menos. La mayoría de mis compatriotas no sabían leer ni escribir, ni conocían el proceso de fabricación del pergamino. Mi mente se sintió atraída hacia caminos más oscuros, aunque mantuve a raya esas sombrías consideraciones concentrándome en las palabras que tenía frente a mí. Y así cosecharemos lo que sembremos, murmuré para mí mismo, enrollando con cuidado el pergamino. ¿Mi príncipe? Preguntó la voz fantasmal de mi asistente y guardaespaldas. Al levantar la vista hacia ella, sonreí. A pesar de su apariencia, era agradable tener a la mujer bestia cerca. Los cuernos de carnero, cortos y muy rizados, que sobresalían justo por encima de sus sienes, y el iris cuadrado y macizo, por sí solos, no resultaban tan desconcertantes. Combinados con su imponente estatura, su complexión demacrada, casi esquelética, y su piel pálida y cenicienta, por muy bien que estuviera, bastaban para darle una figura intimidante, por decirlo con educación. Para mí, sin embargo, ella era solo la mujer misia a la que salvé cuando era niña, y que luego me salvó más veces de las que me molesté en contar. La dama de hierro avanza hacia nosotros, y hasta ahora su marcha no encuentra oposición, comenté con cansancio. Nuestros vecinos de Nerside han solicitado ayuda, alegando la pérdida de sus dos anteriores grupos de asalto como razón para no poder hacerlo ellos mismos. La dama de hierro. ¿No te cruzaste con ella brevemente hace unos años?
murmuró Marat Kordai. Tu memoria es mejor que la mía, querida. Sabes tan bien como yo que fue hace 2 años cuando ella superó al mejor de mi padre y sumió al viejo en una espiral descendente de la que aún no ha salido, descarté. Disculpas, mi príncipe. Simplemente disfruto recordando ese momento en particular, exclamó la mujer bestia con un dejo de crueldad y ferocidad. No podía culparla por el veneno en su tono. Mi padre no era muy querido, ni entre sus aliados ni entre su propia gente. Claro, ambos bandos proclamaban su lealtad y amor a cada paso, pero oí los rumores a los que él hacía oídos sordos, y decían la verdad. Más concretamente, Nercid exige la participación directa de mi padre, añadí. Me asombra que el rey de Nercide tenga la entereza necesaria para exigirle tales cosas a su señor, murmuró Marat. Debería saber que si tira demasiado fuerte de su cuerda, podría acabar azotado. Suplíquese a mi padre o no. El rey de Nercide tiene razón. La implicación directa de la dama de hierro es un mal presagio, aunque significa que mi padre probablemente abandonará por fin su taberna, añadí. Aún así, llevará tiempo reunir al ejército. Los hombres han estado desorientados durante demasiado tiempo. ¿Crees que convocará a los cultos asesinos? Preguntó Marat. De eso no me cabe duda, respondí con una sonrisa amarga. Tampoco me cabe duda de que aceptarán su misión. Después de todo, mi padre ha alimentado a esos chacales con tantas muertes que creo que harían prácticamente cualquier cosa que les pida. Marat estaba en silencio, aunque podía sentir una rabia amarga hirviendo detrás de su expresión neutral. Deberíamos entregarle esto, aunque tengo curiosidad, murmuré, poniéndome de pie y rodeando el escritorio. Mi antiguo amigo ha respondido a mi carta. Recordé con intensidad la misiva secreta que envié junto con el último convoy con destino a Misius. Estaba tan nervioso como un niño en la cima de la madurez al escribir esa tonta carta. Incluso en ese preciso momento en el cuartel de guardia, el solo hecho de recordarla me hacía latir el corazón con fuerza. Todavía no, mi príncipe, murmuró Marat, con un deje de genuina decepción en la voz. Pero no te preocupes. Estoy seguro de que su respuesta será transmitida por el siguiente grupo. Ah, supongo que fui un poco tonto al suponer que llegaría tan pronto, murmuré distraídamente. Vamos, entreguemos este mensaje rápido. Con suerte, papá no estará demasiado borracho. Un momento, mi príncipe, me interrumpió Marat, sujetándome del hombro. Tienes el pelo hecho un desastre. Me quedé de pie pacientemente mientras la mujer bestia me peinaba los rizos dorados. Si alguien más hubiera hecho esto, habría supuesto que solo intentara acercarse a mí para seducirme. Me habían dicho que era un hombre hermoso, lo cual tenía sentido, supongo. Tenía rasgos bastante definidos, una mandíbula firme y un rostro que inspiraba envidia en los hombres y deseo en las mujeres. Solo había una cosa fuera de lugar. ¿Me estás mirando de nuevo, Marat?, espeté, poniendo más veneno en mis palabras del que pretendía. Disculpas, mi príncipe, murmuró. Luego dio un paso atrás y colocó las manos a los costados. No puedo evitar odiar a tu padre un poco más cada vez que lo veo. Sus palabras me trajeron recuerdos del día en que adquirí mi rasgo más prominente. La cicatriz recta y delgada que me iba desde debajo del ojo derecho hasta el extremo izquierdo del labio. Mi padre, siempre celoso, había oído a uno de mis profesores comentar que me parecía a él, solo que más joven y guapo. Me lo tomé con calma, pues ya me había acostumbrado a esos comentarios, a pesar de mi corta edad. Mi padre no había reaccionado bien. Ya propenso a ataques de ira, esa declaración destruyó el poco sentido común que le quedaba. Mató a mi tutor e intentó acabar conmigo también, pero solo recobró la cordura al ver lo que me había hecho en la cara. Deberías estarle agradecida, ¿sabes? Comenté. Después de ese día, dejó de intentar moldearme a su imagen y se conformó con dejarme hacer lo que quisiera. Como, por ejemplo, salvar a una insolente griega de la horca después de que asesinara a su anterior amo. Marat sonrió levemente. Pero ya basta de recuerdos. Deberíamos mudarnos mientras mi padre esté al menos semilúcido, declaré. Por supuesto, mi príncipe.
Tomando la iniciativa, salí del puesto de guardia y saludé con la cabeza al comandante que esperaba afuera. Él me devolvió una cortés reverencia antes de volver a entrar en sus aposentos. Dejando de lado las cortesías, salí de la guarnición y me dirigí a la extensa villa de mi padre. Aunque estaba a menos de 1 kilómetro de la guarnición, aún deseaba que estuviera más cerca. No porque temiera a mi gente ni a las miserables condiciones en las que vivían. Más bien, fue la ira impotente que me invadió al verlos lo que me hizo desear poder simplemente volar por encima de todo. Las carreteras estaban en mal estado, los mercados estaban abarrotados de mendigos y los hambrientos formaban largas filas frente a los hogares de beneficencia. Pasaban horas antes de que alguno de estos hambrientos pudiera conseguir su cuenco de barro, tras lo cual algunos simplemente volvían al final de la fila a esperar de nuevo. No todo era tan deprimente, pero mis ojos amargados se negaban a ver las nuevas estructuras de mármol ni las estatuas perladas erigidas a imagen de mi padre. ¿Cómo va nuestro proyecto de jardinería? Pregunté sin mirar a Marat. Pronto tendremos la primera cosecha, ¿verdad? No pude evitar recordar los huertos secretos de hongos plantados en las antiguas minas de sal abandonadas bajo la ciudad. Había sido una lucha encarnizada conseguir que brotaran los hongos de Misius. Sin el apoyo de nadie, tuve que depender de los antiguos esclavos y colaboradores que había reclutado a lo largo de los años para supervisar la plantación. Pronto, mi príncipe, respondió Marat con una sonrisa. En 2 meses tendrás una cosecha abundante. Bien, bien, murmuré distraídamente, bastante aliviada. No me hacía ilusiones de que mi pequeño proyecto fuera a ser de gran ayuda a largo plazo, pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras mi pueblo sufría. Sin el apoyo que recibían mis primos más favorecidos y guerreros, solo me quedaba mi nombre y mi relación filial con mi padre. Afortunadamente, eso fue más que suficiente para completar este pequeño proyecto de respaldo. Con el tiempo, incluso podríamos expandirnos, preparando al menos la capital para la sombría posibilidad de que Misius se rebelara y dejara nuestra unión sin un sostén de la familia. Pasamos junto a los altos y relucientes muros blancos de la aldea de mi padre y nos dirigimos al recinto. Allí, esperaba ver guardias holgazaneando, jugando a las cartas o simplemente durmiendo. Sin embargo, todos estaban alerta y en mayor número de lo habitual. Marat y yo intercambiamos una mirada y una sensación de preocupación se extendió entre nosotros. Aceleramos el paso, trotando por los jardines impecablemente cuidados hacia el bar de mi padre, en la parte trasera de su villa. Solo para detenernos en el campo de entrenamiento, justo delante del bar. Allí se había reunido una gran multitud, mi padre incluido. El hombre mismo se encontraba a un lado, con un asistente cubriéndolo mientras observaba la fuerza reunida con una expresión severa en su rostro. Pasé junto a unos guardias que me miraban fijamente y me acerqué a él, deteniéndome a pocos metros y esperando a que me reconociera. No tuve que esperar mucho, pues se giró hacia mí e hizo algo que no le había visto hacer en meses. Sonrisa. Ah, hijo mío. Veo un propósito en ti. ¿Traes noticias? Preguntó con una sonrisa cómplice. A pesar de tener más de 60 años, mi padre aún no se había rendido del todo a la edad. Sus extremidades aún eran fuertes, sus ojos brillantes, y lo más peculiar de sus rasgos era su torso. Pues a pesar de haber bebido en exceso durante más tiempo del que recuerdo, aún no había desarrollado la barriga redonda y abultada que tenía el rey de Nerside. Aunque su apariencia era relativamente juvenil, eso era solo al observarlo de cuello para abajo. Al observar su rostro, no se veía rastro alguno del encanto juvenil ni del rostro encantador que lo habían hecho tan deseado en su juventud. Había un atisbo, sí, pero ese atisbo solo le daba un aire desesperado y desgarrador a su apariencia. Tenía los ojos hundidos, el ceño surcado de arrugas y la tez ahora era un desastre de manchas y marcas. Sin embargo, a distancia no se notaba, pues los polvos y cremas que compraba a los comerciantes ocultaban sus imperfecciones relativamente bien. Yo, en cambio, podía distinguirlas con facilidad, algo que mi padre detestaba profundamente. Es Nerside, padre, declaré, recuperando el pergamino y extendiendo la mano. Solicitan ayuda para repeler el avance lochosiano.
En efecto, comentó sin tomar la nota, obligándome a retirar la mano. Y no dejaremos que nuestro más fiel aliado se quede sin ayuda. ¿Y tú mismo los comandarás? Pregunté a medias, pues podía ver que llevaba la mayor parte de su armadura ceremonial. Lo haré, proclamó. Aunque llevará algún tiempo reunir a los hombres y atar a la bestia, los cultos deberían al menos frenar a los invasores lo suficiente como para que lleguemos. Puede que perdamos algunas aldeas, comenté, incitándolo ligeramente e ignorando deliberadamente cualquier mención de la odiada criatura que solía yacer encadenada en la mazmorra más profunda de toda la tierra. Podríamos, sí, asintió, sin reaccionar a mi pequeño comentario. Pero el enemigo no llega a 2000, así que pronto se verán abrumados por el botín y serán presa fácil de mis guerreros. Ya veo, me sorprendes, hijo mío. ¿No te irrita esta noticia? Preguntó mi padre con una sonrisa alegre. Fue ella quien asesinó a tu primo hace apenas un mes, y ahora esa vil mujer está aquí, en nuestras tierras, donde tenemos ventaja. Me preocupa mucho su llegada, aunque confío en que el mayor general de Pinerius podrá con ella, afirmé con toda la confianza que pude reunir. Sí, lo haré, murmuró Alexandros, rebosante de orgullo. Bueno, eso es todo. Así es, padre, respondí, inclinándome ligeramente y dando un paso atrás. Entonces te deseo un buen día, hijo mío, ofreció el hombre mayor. Regresé por donde habíamos venido, y solo aminoré el paso al acercarnos a la puerta de la villa de mi padre. Miré a Marat y vi que la preocupación que sentía en mis entrañas se reflejaba en sus rasgos. Al menos no estaba borracho, dijo secamente. Creo que hubiera preferido que estuviera muy borracho, murmuré. Es extraño verlo tan animado. Centro salí del apartamento de mi señora y yo y me dirigí al antiguo cuartel del herrero, al que los trabajadores ahora llamaban el barrio de hierro. Me gustó el cambio de nomenclatura, ya que consolidaba aún más la posición de mi señora dentro del distrito palaciego. Ojalá se me hubiera ocurrido. Mientras caminaba, sentí una oleada de gran importancia correr por mis venas y me permití un momento de orgullo. Mis contribuciones, aunque no tan considerables como las de mi señora, no eran insignificantes. Más importante aún, ayudarían a impulsar un cambio como Lochos, e incluso Olimpia, nunca antes habían visto. Desterrando esos pensamientos altruistas, me concentré en el material y repasé una lista de cosas que debía hacer hoy. Mi confianza se elevó al máximo cuando pasé junto a los dos guardias con aspecto aburrido que esperaban fuera del barrio de hierro. Al entrar, esperaba ver a un puñado de trabajadores ya presentes, con su diligente supervisor asegurándose de que llegaran incluso antes que yo. También esperaba encontrar suministros siendo descargados, con la madera y la piedra necesarias apiladas ordenadamente, listas para ser utilizadas. No encontré ninguno. Al observar el espacio que mi señora había reclamado, no pude localizar ni los suministros ni a los trabajadores que ya había pagado. Levanté la vista y noté que el cielo estaba despejado, con solo unas pocas nubes oscuras en el horizonte occidental. No se habían retrasado por el mal tiempo, ni era festivo, o al menos, que yo supiera. Perturbado, pero no del todo afectado, me acerqué a la pequeña zona sombreada y me senté detrás de mi escritorio. Era un mueble destartalado, armado a toda prisa con retazos, pero cumplió su función a la perfección. Una vez sentado, saqué un fajo de papel, una pluma y un tintero. Luego, tras retomar la sección donde la había dejado el día anterior, continué copiando las instrucciones que me dejó la dama de hierro. Aunque no tenía forma de consultar el material directamente, ya que lo había dejado en compañía del supervisor, descubrí que mi memoria era más aguda que de costumbre. Olvidaba poco, pero después de pasar tanto tiempo en presencia de mi dama, descubrí que recordaba cosas con una claridad que antes no tenía. Aunque ya no estaba, y sentía que su influencia empezaba a desvanecerse, perduraría lo suficiente para cumplir con mi tarea. Puede que fuera un poco de paranoia ajena lo que me impulsó a copiar sus instrucciones en primer lugar, pero lo sentí necesario. Era un documento demasiado importante como para tener solo una copia. Eso y mi intención de ingresar el original en el museo que planeaba construir en honor a mi señora.
Esos planes eran para el futuro, aunque, por ahora, tenía que concentrarme en los trabajadores que llegarían pronto. Sin embargo, aunque los minutos pasaban y mi trabajo de transcripción continuaba a buen ritmo, nadie apareció. Llegó al punto en que estaba demasiado distraído para continuar y tuve que dejar de lado lo que había completado hasta ahora. Tal vez simplemente los guardias los retuvieron, murmuré para mí. Caminé hasta la entrada del barrio de Hierro y miré a mi alrededor para descubrir que no pasaba nada. Disculpe, señor, grité, llamando la atención del guardia más cercano. ¿Ha visto a alguno de los trabajadores esta mañana? No, respondió simplemente. Dimos por sentado que les había dado el día libre. Me temo que no tengo un descanso programado para la próxima semana, comenté. Quizás quieras consultar con el supervisor. Podría haber algún problema en el pueblo, añadió. Lo haré, gracias, murmuré. Mi miedo se alivió al menos un poco por la sugerencia del hombre. Luego salí del distrito palaciego, entré en Lochos y bajé al hospicio. El viaje en sí había sido un viaje borroso, con el pánico empezando a apoderarse de mí. Apenas podía evitar que mi mente se inventara pesadillas estrafalarias, la mayoría de las cuales eran literalmente imposibles. La situación empeoró cuando llegué y me di cuenta de que el capataz al que había estado atendiendo me estaba atendiendo a mí. Más preocupante aún era el colgante religioso recién adquirido que vi colgado de su cuello. Aunque sus creencias eran irrelevantes para mi misión, lo que me perturbaba era que lo marcara como un converso al dios Faralkis. No tenía nada en contra de esa deidad en particular. Simplemente detestaba a uno de sus sacerdotes, Rodas de Visayón. Buenos días, exclamó el capataz barbudo, con una sonrisa un poco exagerada. ¿En qué puedo ayudarle en este día tan bendito? Puede ayudarme completando el trabajo para el que lo contraté, repliqué, sorprendiéndome incluso a mí mismo con mi tono venenoso. Y lo haremos. Tan pronto como hayamos terminado todas las reparaciones del templo de Faralkis. Después de todo, no se puede negar a los siervos de los dioses. Es la ley de Lochos, respondió. Supongo que ahí también han ido a parar mis provisiones, ¿no? Insistí. Probablemente. Es un trabajo bastante duro, pero ningún esfuerzo es demasiado grande si se hace al servicio de lo divino, confesó, con un tono cargado de falsa devoción. Al menos podrías darme las instrucciones que te dejé. Continué. ¿Qué instrucciones? Murmuró, abriendo los ojos de forma cómica. No recuerdo haber recibido nada más que órdenes verbales. Me tomó un momento, pero logré calmarme y calmar la ira que me recorría. ¿El sacerdote los quemó? No. No podría decirlo con certeza. Aunque ya sabes lo que dicen, comentó, levantando un dedo burlón. El fuego es la única forma verdadera de erradicar la herejía. Sentí un atisbo de la furia explosiva de mi dama, solo para que una fría y amarga derrota reemplazara la emoción. Me di la vuelta y, sin decir nada más, volví a la calle con una expresión de desolación y tristeza en el rostro. Una parte de mí se reprochaba haberle mostrado esa cara y haber revelado mi debilidad, pero no podía evitarlo. Había fracasado en la primera tarea que mi dama me había encomendado, y en menos de una semana, nada menos. Apenas pude contener las lágrimas hasta llegar a los aposentos reales, pero una vez solo, las derramé con libertad. Por suerte, no duraron mucho, aunque se detuvieron no por un cambio de humor, sino por el peso aplastante de mi fracaso, dejándome sin poder hacer nada más que quedarme en la cama mirando al techo. Así, sin más, perdí la oportunidad de demostrar mi valía, murmuré, extendiendo una mano temblorosa hacia arriba. Ese maldito sacerdote arruinó mis posibilidades, y cuando mi señora regrese, me dejará de lado como hizo con el resto de los traidores y debiluchos. Me quedé allí tumbado mucho más tiempo del que quería admitir, simplemente revolcándome en mis emociones negativas sin esforzarme por remediar mi situación. Entonces, una idea me cruzó la cabeza y me incorporé, con los ojos llenos de propósito. ¿Qué haría mi dama si estuviera en mi lugar? Pensé en voz alta. Solo me tomó unos segundos imaginar exactamente lo que haría, y cuando lo hice, no pude evitar sonreír. Ella aplastaría toda resistencia, me dije.
Y empezaría por averiguar qué noble o consejero menor estaba ayudando a este sacerdote en su pequeña cruzada insensata. Aparté los pies del borde de la cama y me levanté antes de empezar a caminar de un lado a otro, con la mente llena de nuevas ideas. Empezaré con las criadas. Son muy indiscretas y se las puede sobornar fácilmente con té y dulces, murmuré distraídamente. A partir de ahí, no será difícil localizar al culpable. ¿Y luego qué? Fruncí el ceño. Ya pensaré en algo cuando llegue el momento, pero por ahora, debo ir a la despensa, dije. Después, iré al bibliotecario. Quizás haya algún viejo tomo enmohecido que me ayude a salir de este apuro. Mis labios se curvaron, y una pequeña sonrisa cruel reemplazó mi expresión de derrota. Aún no he perdido, me juré. No mientras aún tenga aliento en el cuerpo. Capítulo 15. La Dama de Hierro. Caminé cerca del frente de un pequeño grupo de poco menos de 30 soldados. Dejar atrás al grueso de mis fuerzas, incluyendo a mi personal de mando, podría haberse considerado arriesgado, pero discrepé de esa evaluación. Si nos atacaban en ese momento, sería por dos fuerzas muy distintas. Un asesino, o una fuerza mucho mayor que la nuestra. Si fuera un asesino, mi pequeña fuerza de soldados más experimentados debería ser suficiente, y si fuera un ejército más grande, necesitaríamos el bosque para contrarrestar la ventaja numérica. En cualquier caso, esta era la composición de unidad perfecta, por mucho que Aristón dijera lo contrario. Se está volviendo un poco preocupón. Pensé. Quizás tengamos que implementar algún examen de salud mental obligatorio cuando todo esto termine. Avanzando sobre las pequeñas colinas y hacia las llanuras de sal más allá, me asaltó el mismo olor del día anterior. El aroma a hidrocarburos quemados se filtraba a través del suelo a través de las grietas creadas cuando estos forasteros llegaban o se marchaban. Observé que habían elegido bien su lugar de aterrizaje, ya que la tierra era tan plana que parecía haber sido nivelada por un potente láser. Quizás así fue. Señora, veo la biblioteca negra justo ahí adelante, gritó alguien. Levanté la vista y estaba a punto de seguir su mirada, pero el nombre me asaltó una extraña sensación de extrañeza. La única vez que había tenido esa sensación fue cuando vi que un anime que me gustaba de niño había dado lugar a una versión barata y plagiada con la misma estética. No sabía por qué me sentía así, pero no era una sensación útil, así que la ignoré y me concentré en la biblioteca. Lo primero que noté fue que, al menos, hacía honor al nombre, pues estaba completamente oscuro, aunque no se parecía a ninguna casa de estudios que hubiera visto antes. De hecho, se parecía más a los moteles cúbicos que eran populares en su época, pero que rápidamente pasaron de moda. Con el sello distintivo de la prefabricación, los componentes del edificio eran piezas cuadradas y cuadradas que encajaban como piezas de Lego. Cada una era lo suficientemente grande como para ser una suite de soltero o una casa pequeña. Juntos estaban enclavados en el extremo más alejado de la llanura. Las estructuras metálicas, achaparradas, eran en su mayoría de una sola planta, aunque había una sección más alta a un lado. Este segmento elevado parecía, al menos a primera vista, una torre de control, similar a las que se ven en un aeropuerto. Su verdadero propósito como estructura de vigilancia y defensa se hizo evidente al acercarnos un poco más, ya que pude ver que había sido remodelada por los nativos que se habían mudado tras la partida de los dueños originales del planeta. Sin embargo, la pasarela adicional en la torre no era la única adición rudimentaria que había recibido el edificio de la era espacial. También estaba el largo salón de madera que sobresalía de un lateral. Lo que no había, sin embargo, eran muros. Ni ningún tipo de agricultura, como campos o corrales para animales. Las únicas defensas eran la torre de vigilancia, pero esta era, en el mejor de los casos, un sistema de alerta temprana, ya que no había armas de asedio montadas en la estructura. Probablemente apoyado por los asentamientos locales o tal vez por la nobleza, murmuré para mí. «Mi señora». Alguien preguntó. Solo especulaba, respondí. Deben ser muy respetados si no producen nada y aún así siguen existiendo. El hombre asintió, aunque no estaba seguro de que entendiera realmente de qué estaba hablando. En cualquier caso, tenía preocupaciones más apremiantes.
En concreto, que uno de los hombres dentro de la torre que había visto antes había dado la alarma. Vi gente corriendo junto a los grandes ventanales, la mayoría desarmados, aunque algunos portaban lanzas. Tenemos compañía, murmuré. Efectivamente, a unos 100 metros de la entrada, un grupo de soldados salió en tropel por la puerta. Blandiendo lanzas y vestidos con cuero endurecido, solo eran 30. Podían ser aniquilados con facilidad, por lo que los ignoraron, lo que me permitió centrar mi atención en el individuo que los lideraba. Quien, noté, no era un comandante militar, sino un hombre con el porte de un erudito. También me resultaba extrañamente familiar, aunque no podía ponerle un nombre a su rostro. Vestía el quitón habitual, pero donde la mayoría eran blancos, el suyo era negro como la noche y estaba ceñido a la cintura con un grueso cinturón de cuerda del mismo color que el resto de su ropa. Era calvo, dejando solo el bigote, la barba y las pobladas cejas para sostener el manto de vello facial. Evidentemente, había puesto mucho cuidado en este último y más llamativo rasgo, ya que su vello facial, mayormente canoso, era largo pero bien cuidado y pulcramente recortado. Eso está bastante cerca, extraño, declaró, y su voz resonante cruzó fácilmente la distancia. Con un gesto de la cabeza, ordené a mis soldados que se detuvieran y luego di un paso adelante. ¿Qué te pasa con los escuderos negros?, me preguntó. Buscamos conocimiento, anuncié. Y había oído que todos son bienvenidos siempre que aporten algo a la biblioteca. Sí, es cierto, admitió. Aunque tienes aspecto de guerrero, no de erudito. Entonces entendí y me di cuenta de dónde lo había reconocido. Sí, pero no fue Genófano el sabio quien dijo que solo los necios juzgan a primera vista. Respondí con una leve sonrisa. Sí, dije eso, murmuró, con la ira nublada por la sorpresa. ¿Acaso asististe a alguna de mis conferencias? Lo era, admití. De hecho, había ido a verlo hablar, aunque principalmente porque tenía fama de oponerse a la religión. La charla a la que asistí había comenzado con bastante normalidad, con el hombre hablando de sus libros. Uno se titulaba La princesa y era simplemente el príncipe, pero adaptado a este mundo y cultura con algunos cambios. El otro, La necesidad del orden, era mucho más interesante, ya que no guardaba ninguno de los extraños paralelismos con su obra hermana. Cuando terminó de hablar de sus escritos, la conversación giró hacia el tema que despertó mi curiosidad en primer lugar. La religión y sus efectos nocivos sobre la sociedad. Una charla así solo le habría valido una pequeña cobertura mediática en la Tierra, pero en Olimpia, donde aún reinaban los dioses, fue una auténtica herejía. Como era de esperar, la discusión se convirtió en una pelea a gritos, aunque durante todo el proceso, el historiador se mantuvo firme y sereno. Era un polemista de considerable habilidad, y tendría que sondearlo a fondo sobre el tema antes de volver a Lochos. Tenía grandes planes para acabar con la religión en esa ciudad y no quería hacer el ridículo una segunda vez. Eso es, interesante, murmuró. Creía que me acordaría de ti. En aquel entonces era 1 o 2 pies más bajo, pero no importa, descarté. Tengo una donación y una petición que hacer. Me quité la mochila y le entregué la bolsa entera. Dudó un momento y luego la agarró, abriendo la tapa para ver su contenido. Estrellas y Sol, murmuró. Una primera edición del Tratado de Miscellaneous, ¿y qué es esto? La arquitectura del orden, de la Dama de Hierro. No sabía que eras escritora. Aunque al principio no me había dado cuenta, mis diseños arquitectónicos seguían una especie de patrón. Uno que me recordó una frase de tu libro. Una mente ordenada construye un mundo ordenado. Tras comprender este tema inconsciente, busqué profundizar en él hasta que, sin darme cuenta, ya había escrito un libro, respondí. Fascinante, susurró, sosteniendo el libro como si estuviera hecho del oro más fino. Uno de sus hombres tosió, lo que hizo que Genófano mirara a su alrededor como si apenas ahora se diera cuenta de dónde estaba. Luego se enderezó y se volvió hacia la biblioteca, indicándonos con un gesto que nos uniéramos a él. Vengan, me pidió. Se han ganado el pasaje con creces, y me interesa hablar con ustedes. 5 por mi cuenta. Los demás, desplácense y estén atentos, ordené.
Los soldados asintieron y obedecieron mi orden, moviéndose para rodear la biblioteca mientras un puñado me acompañaba. Los que me seguían iban completamente armados y con armadura, aunque solo empuñaban espadas cortas. Mientras tanto, los que permanecieron afuera enfundaron sus espadas y desenvainaron las ballestas que les había dado apenas unas horas antes. Bueno, Genófano, empecé, acercándome a él e ignorando las miradas de sus guardias. Háblame de los escuderos negros. Admito que no sabía mucho de tu grupo hasta hace poco. Es una antigua orden que originalmente tenía por objeto registrar los nombres de todos aquellos que fueron apresados por los jueces negros la última vez que asolaron Olimpia con su presencia, respondió Genófano como si leyera un libro. Los fundadores esperaban que, al preservar el conocimiento de los jueces negros y sus crímenes, el pueblo de Olimpia se uniría y se unificaría contra ellos la próxima vez que vengan a por nosotros. Dudo que los tiranos pendencieros y los pequeños nobles lleguen alguna vez a ponerse de acuerdo en algo, murmuré. Es un sentimiento nihilista, pero con el que, en última instancia, coincido, comentó Genófano con severidad. Hoy en día, sirve al propósito más noble de preservar el conocimiento, a la vez que educa a quienes pueden emprender la peregrinación. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿No eras profesor en Lochos? Lo era, murmuró Genófano. Pero después de que mi última charla terminara con mi excomulgación por parte del sacerdote reinante de Faralquis, y luego de todos los demás templos, me quedé sin trabajo. Tenía que agradecer a ese miserable sacerdote y su constante intromisión. Al menos sus maquinaciones no podían alcanzarme hasta aquí. Supongo que, en este caso, su intromisión me había beneficiado, ya que Genofonte y yo compartíamos convicciones ideológicas similares, lo que sin duda agilizaría esta pequeña tarea. Al final encontré el camino, concluyó, deteniéndose en la entrada y despidiendo a sus soldados con un gesto de la mano. Dejen de acosarme tanto. Atenderé a la dama yo mismo. Pero, guarda silencio, gusano, gruñó Genófano al hombre. Si nuestra invitada hubiera marchado sobre nosotros con un ejército, estaría aquí como una conquistadora. Sin embargo, dado que tan pocos la atienden, tendrá los mismos privilegios que cualquier otro erudito que nos busque. Tenía que admitir que lo que le faltaba de pelo, lo compensaba con creces con agallas. No solo no le molestaba mi presencia, sino que el joven profesor daba órdenes a los soldados entrenados sin pestañear. Y ellos le obedecían, siguiendo sus órdenes y dispersándose entre bastidores, quedando solo un par para vigilarme. Arquitectura interesante, comenté, señalando que, aunque había sido remodelada extensamente, la estructura estaba hecha de una aleación que este mundo no puede forjar. Aunque no puedo evitar notar que el metal no es negro por dentro. Dicen que la última vez que abandonaron nuestro mundo, los jueces negros quemaron las llanuras del juicio y este edificio hasta dejarlo negro como el carbón. Aunque la tierra más allá se ha recuperado un poco en los milenios transcurridos desde entonces, la biblioteca no se limpia tan fácilmente, añadió Xenopan. Murmuré. Dudo que alguien tenga la habilidad de limpiarlo. Probablemente tampoco puedan reforjar este metal. Lo que explicaría por qué esta estructura no se ha fundido para hacer espadas ni nada parecido. Permanecí en silencio mientras caminábamos por el edificio, abriéndonos paso entre pasillos, bibliotecas menores y estudios privados. Solo al entrar en la sala más grande hasta el momento nos detuvimos, con Genófano sentado en una silla de madera. Yo, mientras tanto, estaba demasiado ocupado observando con curiosidad la biblioteca de 2 pisos y las paredes de libros que nos rodeaban como para sentarme. Enseguida me di cuenta de que no solo había libros, sino también numerosos pergaminos cubiertos de bronce, o a veces con joyas. Es una colección bastante buena, comenté. Y eso no es todo. El espacio de archivo bajo nuestros pies deja en ridículo incluso a la gran biblioteca. Es fácilmente 4 veces más grande y contiene el triple de tomos y pergaminos, comentó, dando un pisotón en señal de énfasis. Interesante, murmuré. Como historiador actual, se supone que debo guiarlos hacia los tomos del recuerdo, comenzó, haciendo una pausa para señalar los 2 antiguos y enormes tomos que descansaban sobre pedestales gemelos cerca del centro de la sala.
Pero algo me dice que no están aquí para leer los nombres de los perdidos ni para indagar sobre algún antepasado lejano. No, declaré, volviéndome completamente hacia él. Vine aquí buscando mapas de esta tierra, y más concretamente, de Misios. Tienes suerte, tarareó Genófano. Como parte del acuerdo que tenemos con los señores de los tres reinos, somos responsables de enviar un historiador al monarca gobernante, y yo estaba destinado originalmente a ir a Misios. Aunque, al igual que mi predecesor, también se me negó una escolta a estas tierras extrañas, y por eso paso el tiempo aquí, esperando que mis peticiones finalmente sean aceptadas. Entonces tienes suerte, declaré con una sonrisa. Porque ese es mi destino, y el único pago que exijo para llevarte allí es el servicio de un guía competente. Es una oferta interesante, aunque no te daré una respuesta inmediata, reflexionó. Disculpa, pero no te conozco lo suficiente como para poner mi vida en tus manos. Quiere juzgarme. Para ver si puedo protegerlo y, probablemente, si soy una conversadora lo suficientemente interesante. Pensé. Por ahora, ¿por qué no buscamos un mapa y, tal vez después de comer, podríamos discutir la posibilidad de que te unas a la banda de hierro, aunque sea por unas semanas? Ofrecí. Esos son, términos aceptables, concluyó, levantándose de la silla. Aunque antes de hacerlo, debo insistir en que al menos le eches un vistazo a un relieve que dejó uno de los primeros grandes maestros. Me da la impresión de que te interesará. Lo reflexioné un momento antes de asentir. Aunque nunca me interesaron las bellas artes, esto era un fragmento histórico y podría darme más información sobre los jueces negros. Puede que fuera simple paranoia, pero tenía la ligera sospecha de que algún día me encontraría con estas criaturas espaciales, y quería estar listo para ese día. Siguiendo al hombre, dejamos atrás a nuestros acompañantes restantes y nos dirigimos a una sala más pequeña al fondo de la biblioteca. Dispuesta casi como un museo, albergaba varias piezas de diversos periodos de la historia de Olimpia. Lo más interesante de todo era el tablón de madera de 1,5 metros de ancho y 3,6 metros de alto que ocupaba casi toda una pared. Exenta, probablemente fue tallada de un árbol pequeño y tratada con algún tipo de resina. Posteriormente, fue pintada, y aunque los colores se habían atenuado con el paso de los siglos, al menos pude distinguir el tono original. También pude deducir que esta pieza probablemente tenía una función tanto alegórica como histórica. El día del juicio, declaró Genófano, señalando la imponente obra de arte que se alzaba ante nosotros. Esculpida y pintada por Sirio el Viejo. Representa los horrores que nos aguardan en el futuro, si los jueces negros regresan alguna vez. Guardé silencio, mientras mis ojos recorrían la inmensa obra de arte, comenzando desde abajo y subiendo. Allí, en la base, dominando la mitad inferior, estaba Olimpia, reconocible por la disposición de sus masas continentales. En el centro, se alzaban imponentes figuras cuadradas, reconocibles como los míticos jueces negros por la delgada línea roja donde deberían haber estado sus ojos. Delineados en blanco, los desconocidos se erguían en 3 filas sobre Olimpia, con sus extraños y rechonchos brazos extendidos hacia el planeta que se extendía debajo. Se adentraron en lo que parecía un mar de almas aullantes que se alzaban desde las tierras inferiores. Arrastradas de sus tierras natales, estas innumerables criaturas etéreas arañaban y gritaban mientras eran arrastradas inexorablemente por encima de los jueces negros. Allí, fueron capturadas y metidas en lo que parecía una luna hueca, cuyo exterior estaba cubierto de enormes pilares negros que se alzaban sobre el paisaje circundante. Era oscura y hermosa, y rica en detalles. Cada una de las miles de almas tenía una expresión de angustia única. Además, cada juez era ligeramente diferente, aunque todos eran cuadrados y estaban pintados de un negro intenso. Incluso la luna estaba representada con minucioso detalle, con estructuras cuadradas y achaparradas que cubrían el espacio entre las torres. Impresionante, ¿verdad? Comentó Genófano con tristeza. Hay quienes lo consideran irrelevante desde el punto de vista histórico, aunque yo soy de los que creen que es más importante. ¿Qué te da tanta confianza? Pregunté. Aunque ya estaba de acuerdo con su evaluación, me intrigaba su razonamiento.
En el caos del duelo que sobrevino tras su partida, era difícil encontrar pergaminos. La poca historia que tenemos de aquella época proviene de grabados y de la historia oral transmitida de generación en generación, explicó. El tiempo pasa factura a ambos, distorsionando las historias hasta convertirlas en caricaturas inútiles de la historia que pretendían transmitir. La simple entropía destruye el resto, dejándonos muy poco en qué basarnos. Hizo una pausa y señaló la talla. Esto al menos ha resistido la prueba del tiempo, brindándonos una pequeña pero importante mirada al pasado distante, concluyó Xenopan. Es realmente impresionante. Había múltiples razones por las que resultaba tan intrigante, y la más destacada era la luna. Olimpia no tenía cuerpos en órbita, así que o bien se trataba de una simple representación artística, o bien los jueces habían remolcado un planetoide entero a una órbita temporal. La segunda posibilidad parecía demasiado fantástica para considerarla, pero este cuerpo mío ya era una maravilla que existía más allá de las ciencias que alguna vez conocí. ¿Quién dice que las naves espaciales del tamaño de la Luna no existían? Sin duda, había bastante cultura popular que representaba precisamente ese concepto. ¿Has verificado su autenticidad? Pregunté. Afortunadamente, esta es una de las primeras piezas que se incorporaron a la colección, por lo que contamos con casi 2 milenios de registros que podemos consultar. Como mínimo, es de esa época. Mi mente estaba llena de planes, contingencias e ideas, cada una más absurda que la anterior. Sin embargo, tenía que dejar todo eso de lado y concentrarme en el camino que tenía ante mí. Existía al menos una posibilidad de que todo esto fuera un mito que se había descontrolado, y que los jueces no fueran reales. Eso no significaba que fuera a descartar su existencia por completo. Más bien, sería algo de lo que me preocuparía después de que lograra llevar a Olimpia al espacio. Gracias, dije. Esto ha sido muy esclarecedor. Pareces más convencido de su existencia que la mayoría de mis colegas. ¿Por qué? Preguntó con un tono paciente y curioso. No podía decirle que sabía a qué olían los hidrocarburos quemados, ni siquiera qué eran. Así que simplemente asentí, con la esperanza de dar la impresión de estar solo a medias convencido. Creo que hay demasiada evidencia como para no creer que existieron, aunque los detalles podrían ser objeto de debate. El número de los que se llevaron, las razones por las que se los llevaron, mucho se ha mitificado a lo largo de los siglos, concluí. ¿Crees que puedan regresar? Sí, respondí de inmediato. No sabía de dónde venía tanta confianza, pero me pareció correcta. Casi como si mi subconsciente hubiera resuelto el rompecabezas, pero el resto de mi ser seguía luchando con la pieza final. El hombre me observó atentamente, estudiando mi expresión y sopesando mis palabras. Me sentí un poco incómodo bajo el escrutinio, aunque era simplemente porque no entendía por qué me observaba con tanta atención. Entonces asintió, y la tensión desapareció en un instante. Antes de que te vayas, necesito mostrarte algo importante, susurró, en un tono tan bajo que apenas se oía. Creo que eres una de las pocas personas que podrá apreciar la importancia de este descubrimiento. ¿Qué tipo de descubrimiento? Un secreto, proclamó con absoluta sinceridad. Uno que es desconocido fuera de los escuderos negros, y aún así, solo aquellos de nosotros de mayor rango comprendemos realmente su significado. Asentí lentamente. Podría estar loco, o tal vez este fuera el intento de seducción más extraño hasta la fecha. Reconocí que era mi paranoia la que hablaba, pues era más que probable que fuera algo serio y muy real. Entonces consigamos primero los mapas, sugerí, señalando con un gesto el camino por el que habíamos venido. Acordado. Salimos de la habitación y nos reunimos de nuevo con nuestros séquitos. Aún había cierta inquietud latente entre ellos, pero se había apaciguado con el paso del tiempo. Con suerte, nos iríamos antes de que la tensión se desbordara y amenazara la relación que había establecido con Genófano. Está aquí abajo, declaró, apartando una cortina para revelar una estrecha y sinuosa escalera metálica que descendía hacia la penumbra. La entrada al archivo es un poco estrecha, así que sugiero que dejemos a nuestros amigos aquí por el momento. Voy contigo, murmuré un poco sorprendido.
Necesito ayuda para llevar la linterna, y creo que podrías disfrutar del archivo. Es muy privado, ofreció, sonriéndome con complicidad. Así que ese es tu punto de vista. Quieres discutir asuntos sin que tus subordinados te escuchen. Pensé, viéndolo encender la linterna y ofrecérmela. Puedo seguirle el juego. En ese caso, creo que me uniré a ustedes, respondí, tomando la fuente de luz del hombre. Un poco de silencio se agradecería. El ex profesor asintió y comenzó a descender, agarrando con fuerza la barandilla metálica con una mano. Lo seguí de cerca, agarrándome a la barandilla tras casi resbalar con el frío acero bajo mis botas. Juntos nos adentramos en las entrañas del lugar, descendiendo lo que probablemente serían 5 o 6 pisos. Cuando finalmente llegamos abajo, la única luz era la llama parpadeante dentro de la linterna, cuya iluminación se extendía una docena de metros antes de ser absorbida por la penumbra. Tenía sentidos más desarrollados que la mayoría, así que pude distinguir bastantes detalles de mi entorno. Lo primero que noté fue que, tras una corta distancia, el espacio se abría y el techo se elevaba hasta casi 2, quizás 2 pisos y medio. Todo este almacén estaba repleto de pergaminos y tomos apilados en pequeños cubículos y enormes estanterías. El aroma único a papel viejo, polvo centenario y papiro llenó mi nariz, mezclándose con el aroma de una docena de otras técnicas de escritura primitivas. Sobre nosotros, en algún lugar de la penumbra, oí lo que parecía el leve zumbido de un motor. A juzgar por el ruido, era un intercambiador de aire o quizás un deshumidificador. ¿Qué es ese sonido?, pregunté. Algún tipo de ventilador, respondió, haciendo un gesto hacia las imponentes y apretadas estanterías. Funcionaba con un combustible desconocido, pero se agotó hace siglos. Por suerte, los mecanismos internos no eran demasiado complejos, y un simple molino de viento pudo reemplazar la fuente de alimentación. Qué inteligente, murmuré. Este edificio y las maravillas que albergaba me hicieron comprender que la gente de este mundo era más inteligente de lo que creía. También me dio confianza en que solo se necesitaría un pequeño empujón y un poco de ayuda para iniciar una revolución industrial. ¡Qué demonios! Con la motivación adecuada, estaba seguro de que podría tener a Olimpia entre las estrellas antes de llegar a la mediana edad. Entonces, ¿de qué querías hablar?, pregunté. Creo que nos corresponde otra visita de los jueces negros, afirmó simplemente. Quizás incluso en mi vida. Aunque sin duda en la tuya. ¿Por qué lo crees? ¿No han venido en cuánto tiempo? Casi 2000 años. Respondí. Hay evidencia que sugiere que llegaron a este mundo hace 6000 años, aunque admito que es principalmente especulación, murmuró, deteniéndose para limpiar el polvo de una placa y luego adentrándose en otra hilera estrecha. Lo que se sabe es que estuvieron aquí hace 2000 años, y luego hace 4000 años. Me parece un patrón, ¿no crees? Parece que ya es hora de que hagamos una visita, murmuré. Precisamente por eso esperaba contar con tu ayuda, confesó. Pareces estar bien equipado, y si queremos tener alguna esperanza de victoria contra los jueces, tendremos que mantenernos unidos. Asentí una vez más, sopesando mis opciones y sin ninguna. Ante tal posibilidad, necesitaría los recursos de todo este mundo, y quizás del resto del sistema solar. Aún así, podría no ser factible, dependiendo de lo avanzados que fueran estos pueblos espaciales. Aquí estamos, concluyó, extendiendo la mano y sacando un pergamino de un gran estante cubierto de polvo. El Valle del Misterio, o como se le conoce ahora, Misterio. Sabes, siempre pensé que de ahí venía el nombre. Misterio y Misius eran demasiado cercanos como para que fuera mera coincidencia, me reí entre dientes. Esos son la mayoría de los topónimos, en realidad, dijo Xenopan encogiéndose de hombros. Creo que Lochos recibió originalmente su nombre de su capital, conocida como la ciudad de las esclusas, debido a su extenso sistema de gestión del agua. Eso tiene cierto sentido, admití. Extendí la mano hacia el pergamino, con la intención de abrirlo y ver qué me esperaba, pero me detuve, con los oídos palpitando. Un sonido lejano y apagado captó mi atención. Entonces llegó un potente aroma a hierbas y a algo que olía a veneno.
Tenemos compañía, dije, retrocediendo rápidamente. Creí que les había dicho que nos esperaran arriba, gruñó el amargado profesor. No es ese tipo de compañía, interrumpí, haciendo una pausa al oír el crujido de la estantería y un gran peso asentándose sobre ella. Al levantar la vista, vi a un hombre casi desnudo, cubierto de tatuajes, observándonos fijamente. De su cuello colgaban un par de frascos. Uno vacío y el otro lleno de un líquido verdoso que brillaba tenuemente. En cada mano sostenía una daga asquerosa y dentada que goteaba un líquido púrpura, mientras que en sus ojos ardía una locura devoradora. Ese tipo de empresa, proclamé, señalando al asesino.